bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te suplicamos, oh Dios, que seas tú obrando, bendiciéndonos, Señor, danos la oportunidad de poder tener, Señor, el internet, la electricidad, Señor, y que podamos tener un buen tiempo de conferencia. Utiliza igualmente a nuestro hermano Cornelio, Señor, y permite que todos nuestros hermanos que están haciendo la disposición en su corazón de poder conectarse, que puedan hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Quiero decirle al doctor Cornelio que aquí hay un grupo de hermanos y la mayoría que están en el programa de licenciatura y de maestría y que están estudiando los cursos por Zoom los días lunes. Los días lunes tenemos 2 cursos. Tenemos uno de 6 a 8 de la noche y tenemos otro de 8 de la noche a 10. Entonces, el de 6 a 8 lo da la esposa del pastor César Luzardo, la hermana Rosa. El sábado tuvimos la conferencia unida de los MINS online y tuvimos a José Ramírez enseñando escuela bíblica infantil y ese es el curso que el lunes que viene va a iniciar Rosa con los estudiantes de 6 a 8 de la noche. Y hoy vamos a tener la conferencia introductoria del crecimiento libre del cuerpo de Cristo de la iglesia y entonces el próximo lunes iniciamos las clases de este curso y lo hacemos de la misma manera como usted nos enseñó, 5 semanas, compartiendo las lecciones cada semana y todo eso. Entonces hoy queremos escucharle, usted como también el autor del curso, y bueno, yo quería tener la oportunidad de que estos nuevos pastores y líderes que se están preparando también puedan conocerle y usted también pueda conocerle a ellos. Entonces, es su tiempo, doctor Cornelio. Muchísimas gracias, hermano Eliezer, y gracias a todos que están con nosotros hoy. Para mí es un gran privilegio de hablar sobre el crecimiento de la iglesia. El curso fue escrito en base de la obra de otros autores y voy a explicar cómo ellos nos han ayudado a entender cómo la iglesia está creciendo. Entonces voy a poner el curso en la pantalla. Share screen. Déjenme ver. Aquí está el curso. ¿Ustedes lo ven? ¿Es la página titular, El crecimiento libre del cuerpo de Cristo? Sí, podemos verlo. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿y ellos van a recibir una copia o ya tiene una copia? Van a recibir. Ok, muy bien. Todavía no lo tiene, ¿verdad? Ya no lo tiene. Ok. Entonces, para presentar la primera lección son los principios de expansión espontánea de la iglesia. Y después hablamos de Dios y cómo Dios es, obviamente, el autor de la iglesia y el motor de la iglesia y el propósito de la iglesia. Vamos a ver cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y funciona como cuerpo. Y hay que explicar esto. Número 4, o sea, la lección 4, el papel del llamado y de vocación. Viene de la misma palabra, kaleo en griego, donde Dios funciona por medio de la palabra de Dios. Es algo interesante, ¿no? Que la palabra de Dios y la predicación, la enseñanza, la evangelización son los instrumentos principales que Dios usa para crecimiento de la iglesia. Hablamos de los dones
los ministerios fundamentales, el culto, el cuerpo, y visión y valores para crecer el cuerpo. A mi propia experiencia con la iglesia ha sido como misionero. Trabajamos en la República Dominicana por 12 años y no fue por gran estrategia del hombre que la iglesia creció bastante, pero fue por la necesidad. El primer misionero se llama Brinks. Él llegó en 1980 y 6 meses más tarde nosotros, Sandra, mi esposa y yo, como novatos, como misioneros nuevos, fuimos discipulados por Brinks. Y Brinks notó que los inmigrantes haitianos en la República Dominicana no tenían muchos misioneros trabajando con ellos. Ellos tenían muchos problemas en cuanto a su estatus legal. Siempre fue cambiado por el gobierno. En cuanto a la pobreza, ellos trabajaban en la caña, en las casas y también en la construcción mayormente. Lo que pasó en la República Dominicana es que iniciamos con 40 personas en un lugar que se llama Sabana Grande de Boyá y la iglesia comenzó a crecer tremendamente. Después de como 15 años ya tenía más de 100 iglesias y hoy en día tiene más de 200 iglesias, incluyendo capillas, la mayoría hecho de block, con muchos grupos de construcción, muchos grupos voluntarios que participaron en esta obra. Y la iglesia es todavía muy fuerte, ortodoxo, evangélico. Pues damos gracias a Dios por la experiencia. Hay varias razones por qué creció tanto, porque la necesidad era muy, muy grande y los dominicanos, los evangélicos dominicanos no estaban trabajando mucho con los haitianos. Había un tipo de conflicto racial o puede ser nacional entre los dominicanos y los haitianos. Pero por la gracia de Dios pudimos trabajar fuertemente entre ellos. Y una de las estrategias era poner a los haitianos como líderes desde el principio. Nosotros hicimos evangelización en los pueblos. La gente aparecieron. Siempre había un tipo líder entre ellos. Y nosotros entrenamos a los líderes como ancianos, diáconos, y si tenían dones pastorales, entonces fueron nombrados como pastor. Primero como pastor laico y después pastor ordenado. Y fue muy simple, no fue muy complicado el sistema de gobierno de iglesia. Yo sé que hay denominaciones que usan otros términos en cuanto a los líderes de la iglesia, pero el concepto del anciano, que también es parte del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es muy importante porque ellos son laicos, son líderes locales, laicos, y tienen dones de liderazgo. Son personas responsables, son personas que de verdad están sirviendo a su familia, a su iglesia, al pueblo, y son muy servicial. Y comenzamos a entrenar a los líderes. Todos los líderes fueron entrenados en el estudio de la Biblia, la teología, los ministerios, hasta misiones, historia de la iglesia. Y la educación fue continua, continual. O sea, todas las semanas había reuniones para la enseñanza de los líderes. Después de esta experiencia, nosotros fuimos a Canadá y regresamos al mundo hispano
en 1998 para trabajar con el entrenamiento de líderes. Y iniciamos con Means. Era una obra entre varios hermanos. Yo trabajando en español, otro hermano en inglés, se llama Greg Hauenstein, que ya es presidente pensionado, pero sigue trabajando como voluntario con nosotros. Y la obra fue a África también, y creció tremendamente en África. Específicamente entre los que hablan inglés en África. Hay varias naciones que hablan inglés. Son parte de la colonia de los ingleses y ahora son naciones autónomas, pero hablan inglés. Entonces eso nos ayudó a entrar a como 12 naciones y la obra creció tremendamente. Entonces, la primera lección habla sobre los principios de expansión espontánea de la iglesia. Eso viene del libro de Roland Allen, La expansión espontánea de la iglesia. Ustedes pueden leer este libro por Google Search. Es un libro muy utilizado y ustedes pueden bajarlo. Y está en nuestra biblioteca digital también. Roland Allen trabajaba en China y él vio la gran necesidad de entrenar a los nacionales, a los mismos chinos, en vez de que el misionero sea el pastor de la iglesia y encargado de todo de la iglesia, o sea, los ministerios, las cosas financieras, gobierno. El punto de vista de Roland Allen era de que la iglesia debe ser nacionalizada inmediatamente. No tenerlo como meta, sino hacerlo inmediatamente. O sea, que los mismos chinos sean los pastores, ancianos, diáconos, evangelistas, misioneros, maestros. O sea, que tomen todas las posiciones de liderazgo y que los misioneros sirven como apoyo para ellos. Eso no es algo nuevo, obviamente, pero por la literatura que fue escrita, la idea se expandió entre las iglesias nacionales y también los ministerios y misiones. Ahora, lo que pasó en China antes de la gran revolución, donde fueron expulsados masivamente a los misioneros extranjeros, quedaron más o menos 1 millón, puede ser un poco menos de 1 millón de cristianos nacionales. Pero en base de esta remanente, la iglesia comenzó a crecer tremendamente. Hoy en día se hablan más de 100,000 cristianos y creo que la iglesia sigue creciendo porque tiene un liderazgo, gobierno, sistema financiero local y responsable. Ahora, el autor se hizo famoso en utilizar el término autosostenido, autogobernado, autopromoción. O sea, el concepto de autonomía. Esta palabra realmente no es la mejor palabra. Y en mis escritos misionológicos sobre las misiones, he cambiado esta palabra auto a la palabra responsable. Hay que ser responsable, gobernantes,
hay que tener un manejo responsable financiero y para promover la iglesia en la evangelización debemos ser responsables. Y presté este concepto de responsabilidad de otro misiólogo, un alemán que se llama Bayerhaus, que ustedes van a ver en las notas de referencia. Creo que el concepto de responsabilidad es muy importante. Cuando los cristianos, sean miembros o líderes de la iglesia, se sienten responsables de hacer la obra, la iglesia va a crecer. Si vamos a esperar para que otros hagan la obra, la iglesia no va a crecer. La iglesia crece por funcionar, por responder a la palabra de Dios. Y todos los miembros y todos los líderes deben ser parte de esta responsabilidad espontánea. Y eso ha sido también, vamos a decir, no es el secreto, pero es la razón porque MINS ha crecido también. Hemos entrenado nuestros estudiantes para que ellos sean maestros. Y los que tienen licenciatura ya pueden enseñar a nivel de licenciatura. Los que tienen maestría hasta ellos pueden trabajar, ayudar a otros estudiantes de estudiar a nivel de maestría. Y si tienen su maestría, nosotros tenemos un programa a nivel doctoral y enseñamos a los maestros de escribir sus propios cursos y así tener una preparación máxima para enseñar, para entrenar a otros maestros, a otros líderes cristianos. Entonces, este concepto, pues, de responsabilidad, de ser espontáneo, o sea, de expandir, van a encontrar muchos obstáculos. Obstáculo número uno para el crecimiento en la misma iglesia. En la misma iglesia. Los líderes y miembros de la iglesia resisten el crecimiento. Y hay que entrenar a los líderes para que no se sienten mal que la iglesia va a crecer o que el grupo de estudiantes va a crecer. Ahora, con el funcionamiento de la iglesia, ya desde el primer siglo, el liderazgo ha sido algo sencillo, no ha sido tan complicado como es la Iglesia Católica Romana. La iglesia primitiva, la iglesia cristiana, comenzó con los apóstoles, 12 apóstoles nada más. Y los apóstoles no se multiplicaron, son únicos, son originales. Ellos tienen cualidades que otros que van a ser enviados no tienen. Por ejemplo, ellos son testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ellos escriben escritura, hacen milagros para confirmar que eran siervos de Dios. Y la parte principal de su tarea es la capacitación de líderes. 1 Timoteo 1, 2, 3 habla de la preparación de ancianos y diáconos, obispos o pastores. Tito también habla, Pablo a Tito, que él debe nombrar ancianos en cada lugar, en cada ciudad donde habían predicado. Entonces, en base de líderes laicos, ancianos locales, la Iglesia Bautista
lo nombran como diácono. No importa el título, es la función que es importante. Y es el liderazgo, capacitar a los miembros para que los miembros sean los misioneros. Los miembros forman parte del equipo de personas que van a hacer la obra del ministerio. Efesios 4:12 es muy importante porque los líderes han dado para perfeccionar o capacitar a los santos para el ministerio, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y en la República Dominicana, nosotros entrenamos a todos los miembros de la iglesia para ser parte del ministerio. Hasta muchachos de 14 años comenzaron a predicar. Bueno, ellos predicaron entre los jóvenes, mayormente, ¿verdad? Y las hermanas, ellos formaban sociedades femeniles y eran los dirigentes de la sociedad femenil. Y así proclamaron la palabra de Dios, enseñaron la palabra de Dios. Y estas dos sociedades, sociedad juvenil y sociedad femenil, muy importantes en la formación del liderazgo de la iglesia. También las hermanas maestras en el sistema público comenzaron con colegios cristianos. Y mi esposa era parte de este equipo. Ella su profesión es en pedagogía, en ser maestra. Y la función de mi esposa fue la preparación del currículo para los maestros para enseñar. Fueron los finales que enseñaron. Y ellos formaron como 16 colegios. Y nosotros como misioneros apoyamos en el entrenamiento de los líderes para los colegios, especialmente para que cumplan los requisitos de la licenciatura y que gradúen con licenciaturas. O ahora, muchos años después, estos colegios todavía existen. Y el gobierno está pagando los salarios de los maestros porque hemos hecho un arreglo con el gobierno para que estos colegios lleguen a ser colegios públicos o escuelas públicas y la administración de estas escuelas locales son administradas por cristianos, un comité de maestros y administradores cristianos. Ellos también son pagados por el gobierno. Tenemos más pues son 11 ahora, 11 colegios, y son colegios grandes que reciben el apoyo del gobierno. Pero todo está basado en la preparación de los líderes. La preparación de los líderes en la iglesia y para los colegios. Una preparación, una preparación teológica, una preparación ministerial, una preparación de conocer la historia de la iglesia, y también estudiar los principios de crecimiento de los colegios, o ser enseñado en lo que llamamos la misionología. Pues para iniciar una iglesia, la primera etapa no es simplemente la evangelización, pero junto con la evangelización hay que enseñar, y eso se llama el discipulado. Ahora, Eliezer Bones, discipulación, eso también usan las mismas ideas, ¿verdad?
que junto con la evangelización hay que capacitar a los líderes y capacitar a los nuevos convertidos para que ellos también lleguen a ser líderes. El maestro enseña al estudiante para ser maestro. Y así hay una continuación intergeneracional. Y así va creciendo la iglesia. Pero como he notado, no solamente la iglesia puede crecer así, sino los ministerios. Ahora, en Venezuela, no sé si es posible tener colegios cristianos. Pues hay naciones donde no hay la libertad para tener colegios cristianos. Pero podemos capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros miembros de la iglesia en la educación cristiana. No necesariamente debe ser una institución pública. Por ejemplo, es importante que los hijos de los creyentes, si asisten a una escuela pública, también reciben enseñanza cristiana en una manera bien organizada y no tener temor de desarrollar, sea la sociedad juvenil, la sociedad femenil, más sociedad de hombres. La educación cristiana es, y la educación cristiana nunca deja de ser, siempre continúa. Nosotros somos discípulos de Cristo, no solamente en la tierra, pero en los nuevos y nueva tierra también. Vamos a ser discípulos. Es parte de nuestra, de ser hecho a la imagen de Dios, porque Dios el Padre tiene un hijo. Eternamente, Dios el Padre ha tenido un hijo y el hijo es un discípulo. Y el hijo está discipulando. Y entonces, como el Padre ha enviado al Señor Jesucristo, Juan, así nosotros somos enviados por el Espíritu Santo para ser discípulos. Y para ser discípulos hay que tener un método. Y el método no es algo fuera del mundo. El método es tan sencillo como la mentoría entre un padre y el hijo. De Proverbios, por ejemplo, es basado en este sistema de enseñanza. Una enseñanza a su hijo, o un hombre, un padre enseñando a su hijo. Y así hay que tener lugares donde podemos capacitar a los miembros y los líderes de la iglesia. Voy a la primera lección. Y voy a pedir que alguien me lea. He dividido el curso en días. Y la idea es 60, leer por 60 días o por 2 meses. Yo sé cumplir el curso en 5. Este curso fue diseñado para 8 semanas, pero ustedes pueden ajustar a la lectura al sistema de 5 semanas sin problema. Y tiene permiso hasta los días. Si quiere hacerlo para hacerlo. Ok. ¿Alguien me ayuda, por favor? Bueno, voy a pedir a Eliezer para comenzar a leer la lección 1 a 1. Ok. Lección 1, día 1. Principios de expansión espontánea 1. Los estudios
en la lección 1 son reflexiones sobre de lo que Roland Allen escribe en su libro La expansión espontánea de la iglesia. Fe, no dinero. Roland Allen observa, San Pablo nos exhorta repetidamente a sus iglesias a dar dinero para la propagación de la fe. Le interesa mucho más explicarles qué es la fe y cómo deben practicarla y mantenerla. El ministerio no depende de dinero, pero necesita dinero para funcionar. El ministro es responsable para su situación financiera. Jesús y los discípulos fueron sostenidos por un grupo de discípulos, Lucas 8:3. Pablo tuvo que hacer tiendas para su sostenimiento. Pablo tenía el derecho de recibir apoyo financiero de parte de las iglesias, pero él voluntariamente decidió no hacerlo. Pablo se responsabilizó para su situación financiera. En América Latina, uno de los mayores obstáculos para el envío de misioneros es la falta de apoyo financiero de la congregación. Hoy en día es común que los misioneros levanten los fondos necesarios. Normalmente la iglesia local sostiene al pastor local. ¿No sería mejor que la congregación apoya a los misioneros que están fuera de la iglesia y que la iglesia local busque la manera como sostener al pastor local? En otras palabras, misiones primero y mantenimiento de la iglesia después. El pastor Eleazar Bermúdez, ahí hay un error, es pastor de la Iglesia Central de Barquisimeto. Ahí dice de la primera iglesia bautista de Barquisimeto. Así que hay que corregir eso. El pastor Eleazar Bermúdez, pastor de la Iglesia Bautista Central de Barquisimeto, Venezuela, me preguntó cuál sería la mejor manera para que su iglesia sostenga a nuevos misioneros. Tiene que subirla al doctor Cornelio para poder continuar leyendo. Subirla. Ok. Sí. No, subió mucho. Ahí es. Ajá, ahí dice. Me preguntó cuál sería la mejor manera para que su iglesia sostenga nuevos misioneros. Mi consejo era que él como pastor sea el primer misionero. Eleazar salió a América Central y Perú con el sostén de la iglesia local. Él organizó varios grupos voluntarios para acompañarle a Perú. La congregación sigue apoyando al pastor para ser pastor, pero ahora también está participando y sosteniendo obra misionera. La rápida expansión del Seminario Internacional de Miami, establecido en 60 naciones en 10 años, se debe en parte que todos los coordinadores internacionales, igual como los coordinadores nacionales, levantan sus propios fondos para ministrar. Los maestros no reciben un salario, sino donaciones para viajar y enseñar. El ministerio no depende de dinero para ministrar. La iglesia puede existir como una comunidad voluntaria. Sin embargo, la iglesia local es responsable para ayudar a los siervos de Dios para proveer para sus necesidades básicas. Organización inmediata de la iglesia. Allen habla de la organización bajo presbíteros y obispos locales y regionales. Allen es anglicano o episcopal, pues hay el uso de obispos. Los presbiterianos y reformados usan presbíteros. A pesar de las diferencias de títulos para los líderes eclesiásticos, hay funciones semejantes. La organización local de la Iglesia Nacional con líderes nacionales. En la organización de la Iglesia Cristiana Reformada en la República Dominicana, iniciamos la obra haciendo evangelización y preparando a los líderes para los nuevos grupos de creyentes. Lo más pronto posible, los ancianos presbíteros fueron nombrados por los cristianos locales y aprobados por el Concilio Regional de Líderes Nacionales. La iglesia tiene una estructura natural para existir, funcionar y crecer. Hay que preparar miembros y líderes inmediatamente. Por experiencia misionaria, he visto que en la evangelización y restauración, Dios proveerá
líderes potenciales y discípulos también. El cuerpo de Cristo necesita líderes y miembros. Creo que ese es todo el día 1. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuál es el papel de lo financiero? Hay que tener sostén para los ministerios, pero los ministerios no deben dependerse del dinero. Es una razón porque MINS dejó de cobrar a nivel internacional los pagos de los estudiantes. Los estudiantes pagan algo, pero es para sostener la obra local o para viajar, para enviar maestros de un lugar a otro. Pero no hubo salarios para los maestros nacionales y eso, de verdad, nunca hemos tenido problemas con lo financiero. ¿Algún comentario de parte de ustedes en cuanto a lo que hay que tener fe más que dinero? Sí, yo quería decir que realmente ese es un punto que a veces no se toca, pero muchas veces la gente, para hacer el ministerio, para hacer tantas cosas, da demasiada importancia al dinero y muchas veces no desarrolla los proyectos, lo que tiene que hacer porque ellos piensan que primero va el dinero y después van los misioneros y después va el desarrollo de la obra. Y así muchas veces en la iglesia local, si no hay presupuesto para algo, no se hace. Y la gente, mucha gente entonces cruza sus brazos y dice, no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Sí. Ahora, nosotros levantamos un ministerio en Miami. Vivimos en Miami 18 años. Y cuando no estaba viajando, los domingos estaba predicando entre los que duermen bajo las puentes y ellos se congregan en el centro de la ciudad. Y obviamente, 4 iglesias y una institución donaba comida y teníamos suficiente comida para como 150 hasta 200 bolsas de comida para los homeless, los que no tienen casa. Este ministerio funcionó por 14 años sin dinero. Tampoco teníamos una comité. Nosotros hicimos el acuerdo de que si hay una necesidad, uno es responsable de resolver la necesidad o no pedir al otro para hacerlo. Y fue tan lindo. Y por 14 años, cada domingo, dedicando a más de 100 personas muchas veces, nunca faltamos comida. Y no hubo falta de voluntarios tampoco para ayudar en la preparación de los sándwiches y embosar la comida y repartir la comida. Ahora, el proyecto cayó durante COVID y ahora la iglesia ha decidido no continuar. Pero por la gracia de Dios fue posible ministrar a mucha gente con necesidad. Pero un fruto del ministerio entre los
desamparados, era que comenzamos a trabajar en las cárceles. La obra en las cárceles ya tiene como 13 años y de nuevo, voluntariamente, buscamos voluntarios para enseñar. Y si hay alguien que es llamado para coordinar a nivel regional, ellos levantan sus propios fondos. Y ahora tenemos como 12 hombres trabajando, levantando su sostén por ellos mismos. Pero siguen trabajando. No es por falta de dinero que esta obra va a fallar, porque ya Dios ha puesto en el corazón este llamado de enseñar a los presos. Ahora, no es necesario pagar a los presos tampoco para enseñar. Cuando ellos ya son preparados, ellos enseñan voluntariamente y con mucho gusto y con mucha gana. Ellos encantan tener esta responsabilidad, porque cuando uno está en la cárcel, pues es una vida muy bonita, ¿verdad? Y si alguien no puede usar sus talentos, es muy triste, ¿no? Pero ellos enseñan, ellos preparan cursos, tiene una motivación increíble. Hasta que hemos llegado al punto donde el gobierno estatal de Florida nos ha pedido a preparar a algunos de nuestros graduados para ser transferido a otras cárceles para comenzar estudios teológicos, enseñar, pero también ayudar el capellán estatal, ayudar a los capellanes para hacer la obra también. Entonces, estamos en eso, pero se nota que cuando uno tiene este concepto de voluntariarismo, o sea, hacerlo por tener el llamado de Dios y la fe que Dios va a sostener la obra. Dios es capaz de sostener la obra de la predicación y enseñanza, evangelización, el discipulado. Y Jesús fue sostenido por un pequeño grupo de discípulos y también nosotros mayormente en la obra misionera somos sostenidos también. Por ejemplo, mi sostén por los últimos 42 años ha sido por personas que usan sus diezmos y ofrendas para apoyar la obra misionera. Yo era pastor por dos años de los 42 y por un año trabajé con una agencia misionera que pagó salarios, pero no, para mí no es la mejor manera de sostener al siervo de Dios. Ok. Si alguien más tiene una observación. Si no hay más, voy a pedir a Eleazar que usted nombra al día 2. No se escucha. Tienes que abrir el micrófono, Eleazar. César, pues, César, hazlo tú, lee tú el día 2. Ok, listo. Lección 1, día 2. Principios de expansión espontánea 2. La expansión espontánea de la iglesia y de los ministerios debe ser libre, no bajo el control desde afuera. Roland Allen expresó sus inquietudes sobre el control de los líderes superiores, incluyendo el control de los misioneros sobre la iglesia nacional y las congregaciones locales. Allen presentó lo que hoy en día es obvio para la iglesia en la China. Los chinos deben evangelizar, organizar, administrar, educar y ser responsables por la iglesia y los líderes en la China. Una de las razones por el éxito del creciente
de la creciente iglesia cristiana reformada en la República Dominicana fue la estrategia desarrollada principalmente por el misionero Raimundo Briggs. Briggs, quien vino a la República Dominicana con 25 años de experiencia trabajando con una iglesia reformada colonial en Argentina. Él aplicó los principios de la nueva nación en la República Dominicana. Él enfáticamente dijo que no iba a replicar una iglesia colonial, paternal, sino una iglesia independiente, una iglesia del pueblo y para el pueblo. El grupo local de creyentes fue reconocido como una congregación con 10 miembros en plena comunión. La congregación nominó a propios líderes ancianos. Con entrenamiento, el anciano pudo llegar a ser pastor laico después de un tiempo corto de estudios y un examen bíblico y teológico, pastor ordenado. Todos los oficios de la congregación fueron financiados por la congregación. La mayoría de los líderes locales fueron voluntarios que dieron algo de la ofrenda para vivir. El estandarte académico para los misioneros internacionales era diferente. Los misioneros ordenados eran pastores también. Para llegar a ser pastor en la iglesia, ¿qué? La iglesia, ¿cuál es la iglesia allí? En América del Norte, dice. Se necesitaba una maestría en divinidad, 12 años de escuela formal, terminar 4 años de universidad y 4 años de por un total de 20 años de estudios formales. Al contrario, el promedio de educación de los pastores nuevos de la ICRD era de 6 años de estudios formales. Pocos eran graduados de la escuela primaria. Sin embargo, su pastorado fue basado en experiencia, continuación en los estudios bíblicos y teológicos y ser nombrado por la congregación local. Si los misioneros hubieron aplicado la regla de 20 años de estudios formales y una maestría en divinidades antes de postular para la ordenación, la iglesia CRD nunca hubiera crecido. Hoy en día, en el 2012, son más de 70 pastores, más de 250 congregaciones y alrededor de 17,000 asistentes. La experiencia personal es señalada por Roland Allen como clave para el crecimiento de la iglesia. Una experiencia personal y auténtica con Cristo Jesús va a ser compartida con otros en su comunidad. El testimonio de personas locales sobre Cristo y cómo la fe en Cristo Jesús puede transformar su vida de derrota a una vida de victoria es llamativo. En los cultos de la ICRD había tiempo para testimonios personales, lo que era una petición de oración una semana llegó a ser la razón de alabanza para la otra semana. La comunidad convivía sus experiencias. Dentro de la comunidad había personas para visitar, aconsejar, ayudar y realizar proyectos en común. El testimonio del misionero internacional o de personas fuera de la comunidad es importante, pero no tan significativo como el testimonio de cristianos que viven en la comunidad. La fe y la experiencia de cristianos que viven dentro de la comunidad es visto 24 horas, 7 días a la semana. No solamente por un par de horas, el domingo cuando el misionero o hermanos de otros pueblos visitan a la iglesia. Por esta razón, para la evangelización personal, la comunidad sustituye para el testimonio personal, para el crecimiento espontáneo de la iglesia. Ok. Muchísimas gracias. ¿Hay algún comentario? Ok. Si no hay comentario, Isaac, o Eliezer, si usted puede nombrar otra persona para la lectura. Está Luis Clemente, Luis o Beverly. Pueden hacerla el día 3. Ok. Lección 1, día principios de expansión espontánea 3. Para la iglesia primitiva, la persecución no es vista simple como negativa, sino una oportunidad para expandirse. La persecución forzó a los cristianos a expandirse por todo el mundo conocido. Hay tiempos cuando el cristiano debe huir. En tiempos así, la expansión de la iglesia es planificada sin una reacción espontánea a los ataques del enemigo. Siendo que Dios es soberano, los tiempos así son útiles para establecer comunidades de cristianos donde no había antes o donde la iglesia estaba débil.
La persecución no solamente ocurre durante las guerras, también puede ser de carácter legal, político, económico, social y religioso. Los movimientos inmigratorios por todo el mundo tienen como base la inestabilidad sociopolítica, cultural y económica. Los inmigrantes haitianos vinieron a la República Dominicana por causa de la extrema pobreza en Haití. El inmigrante tolera la discriminación encontrada en la República Dominicana porque es una condición más manejable que la pobreza de Haití. En la República Dominicana la encuentra salas de emergencia, clínicas públicas, escuelas, trabajo en la agricultura, construcciones y casas domésticas y un futuro para la segunda y tercera generación de sus hijos. También los haitianos encontraron algunas denominaciones evangélicas. Necesito que suba, por favor, con sus puertas abiertas para líderes y miembros haitianos cristianos para desarrollar una comunidad religiosa. La ICCRRD inicia en 1981 entre los inmigrantes haitianos. Ya 25 años más tarde se encuentra con más de 250 capillas, 18 colegios, una clínica, programas de construcción, programas sociales y un programa de entrenamiento de líderes eclesiásticos. Hay 4 centros de ministerios y una red de 10 zonas eclesiásticas para organizar a la denominación nacional. ¿Dónde me quedé? Ajá. Por el programa de becas universitarias, ahora hay médicos, enfermeras, abogados, maestros, administradores de empresas, negociantes, propietarios y políticos. Por el programa de buscar papeles legales para los miembros de la ICRRD, hay miles de personas con documentos legales y matrimonios legales. Pero no basta simplemente hablar de las condiciones humanas favorables para el crecimiento de la iglesia. Obviamente, el Espíritu Santo está obrando para edificar la iglesia. Dice Allen, cito, el Espíritu de Cristo es un espíritu que ansía la salvación de los hombres y lucha por ella. Y ese espíritu mora en ellos. Ese espíritu convierte el instinto natural en el anhelo de la salvación de otros, algo que es indudablemente divino en su origen y su carácter. Página 11. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, convierte el instinto natural en el anhelo de la salvación de otros. No es una coincidencia que entre los movimientos más grandes de la evangelización y el avivamiento mundial hay una fuerte énfasis en la obra del Espíritu Santo. Denominaciones históricas tuvieron que prestar más atención a la doctrina y a las experiencias del Espíritu Santo cuando apareció el movimiento pentecostal en los principios del siglo XX, el movimiento misionero después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento carismático al final de los años 60 y el crecimiento de la iglesia perseguida en la China, India, Indonesia u otras naciones en Asia. También la persecución muestra que hay iglesias oprimidas en Irán, Irak, Egipto y por todo el Medio Oriente y que el Espíritu Santo hace, por favor, a subir allí, porque como estoy en el teléfono no veo completo. Okay. Y que el Espíritu Santo hace del mundo libre. Aló. Creo que hasta allí. Sí. Ah. Bueno, dice presencia de comunidad de fe cristiana dentro de los... ¿Puedes leer este párrafo, por favor? Ok. Ajá. La presencia de comunidades de fe cristiana dentro de los movimientos transformadores más grandes del mundo no solamente es cierto en Europa y las Américas, es una realidad en África, Asia y el Medio Oriente. Dice que hoy en día en la China hay más cristianos que miembros del Partido Comunista. Se dice que hay más o menos 100 millones de cristianos en la China. Si es así, hay más cristianos que en todos los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Las profecías de Roland Allen sobre el crecimiento espontáneo de la iglesia se están viendo intervención de la religión institucional del mundo libre. Sí, lo interesante es que crecimiento en China no tiene el apoyo de
de las instituciones misioneras de Europa, África, las Américas, está creciendo por sí mismo. Y porque siempre hay la tendencia de pensar que otros pueden hacer obra. Y porque va a ser un sacrificio para nosotros hacer la obra. Pues los teólogos en China, cuando hablan de su iglesia, no hablan en términos de persecución como nosotros. Ellos hablan en términos de bendición y oportunidades. Hay un dicho entre ellos, para ir al seminario, para ellos el seminario es la cárcel. Hay que pasar por la cárcel, hay que sobrevivir lo que es la cárcel. Y los que pasan por la cárcel aprenden de cómo funcionar como cristiano bajo condiciones obviamente desfavorables. Y ellos crecen en fe. Y al salir de la cárcel, no toman riesgos necesarios, obviamente. Aprenden de cómo ser una iglesia invisible a las autoridades y se organizan en familias, en grupos pequeños. Hay que tener la confianza entre ellos para que como cristianos no son denunciados. Y todo eso favorece la iglesia. Mira, ustedes en sus iglesias en Venezuela, quizá el enemigo número uno es que la gente habla demasiado. Hay muchos chismes y hay un descontrol de la gente que hablan abiertamente sobre otros miembros y líderes de la iglesia. Pero en tiempos de persecución, yo he visto eso en la cárcel también. Hay que mantenerse como cristiano. Uno no tiene la libertad de decir cualquier cosa. Todo es medido, todo es controlado para que no hay prejuicios contra los cristianos. Y es increíble cómo se comporta la gente. Mi experiencia en la cárcel es que la gente, los miembros y líderes en la cárcel actúan más como cristianos que la gente fuera de la cárcel. Son condiciones contrarias a la libertad humana, obviamente. Sin embargo, Dios está con nosotros, está con los presos, está con la iglesia perseguida y sus condiciones son favorables para el crecimiento de la iglesia. Hay que meditar mucho en eso, ¿verdad? No son cosas que se puede decir muy fácilmente. Es algo hay que pensar. Y creo que el libro de Job tiene el mismo sentido. El gran enemigo de Job no eran sus enfermedades. O sea, antítesis del libro de Job son las acusaciones de Satanás por medio de la esposa de Job, por medio de los amigos de Job, o sea, las acusaciones falsas. O sea, los amigos de Job hablaron demasiado. Ellos estaban tratando de describir cómo Dios funciona y por qué Job está sufriendo. Es Job que al final habla la verdad, aunque tuvo que hacer un sacrificio para sí mismo y también para sus amigos, pero fue, en el libro de Job, fue Job que
actúa como creyente, como cristiano, como persona que tiene confianza en Dios nada más. Entonces, muy instructivo. Ok, no sé si hay algún comentario. Si no hay comentario, pues el hermano Eliezer, si puede nombrar bien para leer la lección, o sea, día 4. Ok. Está por allí Ruxaray Cordero. Oh. Carelis Bermúdez. Para leer el día 4. Pastor, sí estoy, pero estoy por la calle agarrando conexión. Ok, no se preocupe. Ajá, porque me quedé sin conexión casi, estamos por la calle agarrando conexión. Ok. Está aquí Carelis Bermúdez para que lea el día 4. Dice, No se escucha, hermano. ajá, dice principios de expansión espontánea, experiencia de comunidad. La expansión espontánea comienza el esfuerzo del individuo cristiano por ayudar a su prójimo. Cuando la experiencia común, las dificultades comunes, el trabajo común han unido primero a los dos. El dicho Misery Loves Company, la miseria ama la compañía, tiene un lado positivo. La miseria trae atención. Los marxistas culpan al capitalismo por la miseria y proponen una solución socialista al problema. Sin embargo, los socialistas en Alemania, Rusia, China, Cuba, entre otros, Venezuela de mal en peor. En Cuba la gente recibe algunas raciones de comida y menos de $20 mensuales. El sistema socialista va en bancarrota. El sistema capitalista tampoco es el reino de Dios. Los extremos del Wall Street, Hollywood y la Casa Blanca muestran excesos en el uso de los recursos humanos, en alimentar los apetitos humanos y en el mal uso de los fondos del pueblo. En medio del capitalismo y del socialismo existe la iglesia. ¿Cómo debe reaccionar la iglesia frente a la miseria humana? Rick Warren en su libro Iglesia con propósito habla de un ministerio para cada necesidad. La iglesia de Warren, Sandleback Community Church, ha desarrollado una multitud de programas a nivel local e internacional. Sin embargo, las respuestas de las mega iglesias tampoco es la solución para la miseria humana. Roland Allen tiene una mejor idea. Los individuos cristianos y las iglesias locales deben ser capacitados para responder a las necesidades. Cuando las mega iglesias o las iglesias deben ser capacitadas cuando las mega iglesias o mega misiones entran con sus programas, los cristianos locales deben ser entrenados para trabajar con toda la comunidad. La manera de estar con líderes ganar dando al miserable, por muchas razones no necesarias para pagar ahora. El vecino comunitario no va a cobrar o engañar a su vecino. Desinterés. Allen nos hace recordar lo que produce confusión es el manifiesto desinterés del que habla. Allen no aboga como tal, es la filosofía de algunos órdenes monásticos, que para ministrar entre las miserables hay que vivir como un miserable. Aunque esta opción es admirable para los que voluntariamente deciden hacerlo, Allen está hablando de un profundo que es el desinterés. El desinterés es manifiesto espontáneamente y no es un producto de una decisión personal, un voto religioso, una estrategia política o un método misionero. Es una decisión libre de condiciones, tomada para la gracia de Dios.
El desinterés es importante para responder a la necesidad común, pues los cristianos deben ser capacitados y motivados para responder a sus necesidades locales. Más vale que los cristianos comparten un plato de arroz y habichuelas diario con los necesitados que solo enviar por medio del gobierno una ONG un saco de arroz después de la emergencia. Si un saco de arroz es dado a la comunidad, hay que identificar y entregar este saco a las personas que normalmente y actualmente, sin interés de dinero o fama, comparten la comida. El desinterés es visto como la obra ministerial y misionera entre las personas vulnerables. La misionera Karen Bulges en Puerto Príncipe, Haití, ayuda a padres que tienen hijos hidrocefálicos. A padres con esos hijos abandonan a los hijos en los hospitales. Karen a médicos, cirujanos, hospitales, especialistas y donantes dentro y fuera de Haití a tratar a los niños. Los padres quedan en la casa de Karen en Puerto Príncipe, reciben comida en la operación de su niño. Y la propia iglesia de Karen no quiso apoyarla. Ella continuó de todas formas, aunque no es católica romana, ella colabora con una agencia misionera católica y no había manera de pararla. Karen no estaba interesada en el interés religioso, eclesiástico, misionero, político o social, solo tiene interés en ayudar a estos niños. Este tipo de respuesta misionera no puede ser dotado por la iglesia, por un ministerio, por una agencia misionera, es bien de Dios. Muy bien. Esta semana voy a Haití, si Dios permite, el miércoles, si posible con Karen. Todavía ella vive allá. Vive como 6 meses en Haití y 6 meses en casa. Sus padres son muy ancianos y ella está apoyando. Algunas observaciones sobre esta reflexión. Pueden participar, hermanos. Usted activa su micrófono, levanta su manito y dice, bueno, yo quiero hacer algún aporte o sobre esta pregunta y es interesante. ¿Cómo ha sido la experiencia en Venezuela en cuanto a las necesidades humanas que se producen por... Mi nombre es Edison, pastor de la Iglesia Casa de Dios Maracay. Y bueno, experiencia de nosotros acá como iglesia de hace aproximadamente 10 meses. Estamos trabajando con un comedor, hacemos 200 arepas diarias de lunes a viernes para atender a los necesitados en niños. Y vemos que todos los días nos sentamos, le damos una palabra antes de darle la cena. Y muchas de esas personas ya han conocido al Señor, están comenzando a asistir a la congregación y bueno, se sienten ven como después los está atendiendo. Y eso ha motivado a un grupo de servidores y servidoras que voluntariamente, sin salario, están atendiendo a estas personas con un corazón sincero y bueno, eso demuestra mucho amor. Gracias. Gracias. Amén. ¿Otro testimonio, comentarios? Hermano querido, mi perro estará ahí y estoy con mi esposo Johnny Marchán. Nosotros atendemos ya 6 años, donde le colocamos al proyecto que ahora ya se llama Comidita Milagro de Amor. Ni un domingo, ni un día de la semana cuando nos reunimos, Dios ha dado. No es fácil, no es fácil, pero Dios nos ha dado en darnos algo para dar de comer. Y alabamos al Señor por eso. Luego de actividad dio a luz otra. Hice en la plaza del
unidad se tomó la plaza y se hace también entrega a casi 35 adultos mayores, con algunos niños mayores, y se le entrega también un desayuno una vez a la semana. El programa va a cumplir 1 año y medio. Ese proyecto. Bueno, y así tenemos misioneras, es que alimento. Lo esencial es cómo llevamos la obra de Dios y también lo uno a esa actividad de amor, porque para qué contar cómo estamos acá en Venezuela, porque todos trabajan en el mismo sentido, gracias a Dios. Y entonces cubrir esa necesidad para nosotros era principio. Eso nace de que una de nuestros líderes se desmaya en la escuela dominical, la encargada de la iglesia, y yo decía, bueno, predicamos, pero las personas se nos desmayaron. Entonces, y no aplaudían con alegría y no cantaban con alegría. Y yo decía, algo pasaba. Entonces, de ahí nace el programa que este año en noviembre cumplimos 6 años. Amén. Que Dios nunca ha fallado. Que no tenemos una entrada fija para eso, que recibimos de gobierno, no. Es el mismo Dios dándonos estrategia, buscando la forma y nunca ha fallado. Bueno, gracias. Gracias, hermana. Excelente testimonio. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor Cornelio, nosotros hace años comenzamos a dar una arepa, un desayuno a los abuelos en el templo, a los que vivían alrededor de la comunidad. Comenzamos con 15, después 30, después 50, y era increíble cuando nosotros llegábamos al templo. Ya habían 20, 30 abuelos, la puerta era cerrada, pero había 20 o 30 abuelos alrededor del templo esperando que el templo fuera abierto, porque el desayuno hacíamos antes del servicio. A las 8 de la mañana, antes del servicio, nosotros dábamos desayuno a ellos. Y es interesante porque nosotros tenemos ahora la clase de adultos, de abuelos, es la más grande en la escuela dominical. 50, 60 abuelos todos los domingos en la escuela dominical. Y ellos comenzaron una zona misionera local, es decir, solamente los abuelos se reúnen los días martes en una casa. Y lo interesante es que uno de los abuelos es el líder de ellos. Y todos los martes los abuelos se reúnen y ellos le enseñan el discipulado y ellos cantan, ellos hacen su culto y después ellos tienen comida. Pero nosotros nos damos comida a ellos. Ellos buscan y algunas veces damos, pero otras veces ellos reúnen todo, pero ellos tienen comida siempre al terminar el servicio y ellos lo hacen. Excelente, hermano. Y se nota que la necesidad es como una puerta para el ministerio, ¿no? Y en vez Dios convierte la necesidad en una bendición para los que reciben, pero también para los que dan. Y lindo escuchar estos testimonios. Además de la comida, ¿cómo ustedes ayudan a los enfermos? ¿Qué tipo de respuesta tiene la iglesia para los enfermos? Alguien del grupo puede participar y puede hablar sobre esto. Parece que no hay voluntario. Bueno, la idea es
que por ejemplo, en la República Dominicana iniciamos un caravana médica. Todos los años vinieron voluntarios, dentistas y todo tipo de médicos llegaron por 10 días para hacer una revisión en todos los pueblos donde vivieron los haitianos. Y ya creo que tiene como 37 años funcionando el caravana médica. Y eso ayuda a los inmigrantes haitianos y los dominicanos de tener un chequeo anual, y si habían enfermedades graves, pues había un sistema de llevar a la gente al capital, a un hospital, en los Alcarrizos, y fueron atendidos. Muy lindo. Y lo lindo fue que los enfermos por sí mismos no pudieron ir a la capital. Entonces alguien tuvo que ir con ellos, y muchos de los pastores hicieron esta obra. Y entonces, en tiempos de necesidad, hay grandes ministerios. En julio va por una semana al caravana. Ella ha participado muchos veranos con ellos, y porque habla español, va a ser traductora. Y la gente responde. Durante COVID, eran los médicos y enfermeras dominicanos que hicieron esta obra. No dejaron de ministrar a pesar de las condiciones de COVID. Estaba muy en contra de ministrar a los enfermos que no pudieron ir al hospital por su propia cuenta, etc. Es increíble cómo Dios es capaz de mover a su pueblo para responder a las necesidades. Ok, vamos a la próxima página. Y si Eliezer puede nombrar para día 5. Perdón. No se escucha, Eliezer. Tenemos a Yerina, ¿puede hacerlo? O está Tamara. Aquí. Ajá. Lección 1, día 5. Principios de expansión espontánea 5. El evangelio es un secreto, un misterio de gracia, no entendido por el pecador no regenerado. Dice Allen que el evangelio es de confianza y no para desgracia. En sociedades cerradas, el compartir el evangelio puede traer persecución. Página 12. Pues confianza es preciosa. Hay tiempo para evangelizar y hay tiempo para no evangelizar. Hay tiempo cuando la gente está preparada para escuchar el evangelio, y hay tiempos cuando la gente no está preparada para escuchar el evangelio. He notado que los ladrones que están robando a la gente no tienen mucho tiempo para escuchar a una presentación del evangelio. Sin embargo, cuando el ladrón está preso, tiene mucho tiempo para considerar el mensaje del evangelio y hasta leer la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis. Aún dentro de la cárcel hay tiempo para defenderse, y hay tiempos para testificar sobre Jesucristo. Todo tiene su tiempo. El mejor testimonio dentro de la cárcel no viene del capellán, sino de los presos transformados que están en la cárcel y en la misma condición de los demás presos. El evangelio no es para desgracia. Cuando el evangelio es usado como un pretexto para pecar, el evangelio se convierte en un mensaje cruel.
y tormentera. El sacerdote o el pastor que abusa a los niños y a las mujeres en el nombre de un Dios de amor convierte el mensaje del evangelio a un boleto para entrar al infierno, donde el conocimiento y el respeto del evangelio tormentará a los que están allá. Por favor, subir un poquito. Vamos a subir, por favor. Ajá, gracias. Pero puede ser perdonado a un hijo que es pedófilo o adúltero. Si hay un arrepentimiento sincero, si hay fe en Cristo Jesús, quien se sacrificó para pagar todos nuestros pecados, hay gracia y la esperanza de que el pecador se ha convertido a una nueva criatura. Pero si el arrepentimiento es externo y es realmente una manera de autojustificarse, no hay gracia, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Conozco a un pastor, teólogo y autor que se divorció, que se recasó y después fue encontrado por un fin de la policía como prostituta. Más tarde fue sorprendido por la policía solicitando a un menor. Después de todo eso y muchas cosas más que no salieron a la luz pública, el tipo era tan egoísta que pudo convencer a una iglesia local y a una denominación para emplearle como pastor. Cuando el tipo se acercó a Mins para colaborar con nosotros, le recordé que no era digno del oficio del pastor, sino debe ser pastorado por otros líderes. En su carta de respuesta, el tipo se trató de fijarse todavía que su crimen no era tan severo como los periódicos nacionales lo habían reportado. El autojustificación es un cáncer espiritual sin remedio. Dios conoce los secretos del corazón y solo la humillación espiritual y el arrepentimiento continuo delante de Dios es digno del evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 3. Hubo sido mucho mejor que este pastor hubiera renunciado al pastorado y hubiera servido como un miembro de la iglesia bajo la supervisión pastoral de otro pastor. ¿Hay más? No, eso es todo. Pues hasta allí. Creo que es todo. Gracias, hermana, gracias. Bueno, aquí hay dos puntos principales. Uno es mencionado arriba, la confianza. Por estar en un pueblo libre, nosotros a veces abusamos la confianza que la gente nos ha dado. Y como cristianos también, si caemos en problemas de chismes y acusaciones, yo estoy tratando ahora con un caso de disciplina en la iglesia donde este hombre se convierte en una acusación, pero lo que él no entienda es de dónde vienen las acusaciones. Eso no viene del cielo, eso viene de abajo. Y hay que tener cuidado y hay que aprender de cómo guardar confianza, porque estamos en el ministerio, estamos trabajando con personas, ovejas necesitadas, un Salvador de la santidad del Espíritu Santo, y hay que tener mucho cuidado. Y el testimonio abajo fue actualmente un testimonio que lo tuvo con quien que estaba asociado con el Ministerio de Enseñanza. Él trató de afiliarse con nosotros, pero yo conocí su caso. Y él nunca nunca ha confesado, siempre está justificándose, y es muy triste.
Pero cuando hay confianza, cuando debemos actuar como cristianos, la iglesia, y hemos visto eso también en la cárcel. Vamos, uno más. No sé si hay un comentario sobre lo que fue leído. Ok. Día 6. La hermana Beverly puede hacerlo. Lo voy a hacer yo, Eliezer, porque estamos con el teléfono y como la letra es pequeña, ella no ve. Ah, ok. Lo leo. Dale. Lección 1, día 6. Principio de expansión espontánea, sexta parte. Roland Allen menciona varios principios más que son indicaciones de la expansión espontánea de la iglesia. El voluntarianismo, la capacitación y la tolerancia del bien. Voluntarianismo. Dice Allen, el mensaje es mejor recibido de personas no pagadas. Un líder sabio prepara a los voluntarios para promover, ministrar y sostener a la iglesia. Una persona asalariada no tendrá la misma aceptación entre personas no asalariadas. El sistema laico para el gobierno de la iglesia se ve con los presbíteros y ancianos. En el antiguo, tal como en el Nuevo Testamento, había líderes laicos no salariados, pues automáticamente la iglesia puede ser una comunidad voluntaria sin las restricciones de pagar por un líder para trabajar a tiempo parcial o a tiempo completo. Si más adelante se aparta de alguien para trabajar a tiempo completo, la iglesia que ha crecido puede sostener al obrero. El peor evangelista es la persona que evangeliza solo. Al contrario, el don de evangelismo es movilizar a los miembros de la iglesia para voluntariamente evangelizar a otras personas y recibir el evangelizado a la comunidad de fe. Las finanzas de la iglesia vienen de la iglesia. La norma es que la iglesia local sostiene la obra a nivel local. La iglesia regional sostiene obras regionales. La iglesia nacional sostiene obras nacionales. ¿Pueden subir? Ajá. Ajá. Obras nacionales. Ya va. Creo que fue mucho de arriba ahora. Bueno, el problema con la... Ajá. Ya va, que me perdí. Pasa que como estoy con el teléfono. Bueno, el peor evangelista es la persona que evangeliza solo. Al contrario. No, me perdí. Voy a leer donde dice: las finanzas de la iglesia vienen de la iglesia. No sé ahí. Sí, continúa ahí, tranquilo. Ok. La norma es que la iglesia local sostiene a la obra a nivel local. La iglesia regional puede sostener obras regionales. La iglesia nacional sostiene obras nacionales. El problema con las obras regionales y nacionales es la tendencia cultural y social de crear instituciones del fondo de las congregaciones locales sin representar a la misión de las congregaciones. La instrucción es clave para responder a las necesidades creadas por el crecimiento espontáneo de la iglesia. Observa Allen. Dado el celo espontáneo, podemos dirigirlo mediante la instrucción. Clave en el desarrollo de los líderes congregacionales de la ICRRD, la enseñanza continua. Por mes, los líderes se reunieron para recibir clases de Biblia y teología y elaborar comités de estudio sobre asuntos locales y tener reuniones regionales. Las enseñanzas son a nivel de escuela dominical de adultos. Materiales son producidos por los misioneros y líderes nacionales empleados por los misioneros. Ya va, ¿dónde me quedé? Ajá. Estos materiales son estudiados por los líderes. Ah, pues, la letra es muy chiquita. No me perdí, bebé. Sí, está bien, hermano. Ajá. Materiales son estudiados por los líderes y a la vez durante los domingos en la escuela dominical. Muchos predicadores usaron temas de la escuela dominical para predicar. En la ICRRD, la enseñanza continua desapareció con los misioneros cuando se fueron con su presupuesto para las clases y para imprimir a los materiales. Eso es un error que debe ser corregido.
El autor todavía está en contacto con la ICRRD y no ha realizado la visión de entrenar a los líderes usando el creole haitiano y el español para que ellos enseñen, escriban cursos y promuevan la enseñanza dentro de la ICRRD. Es un sueño no cumplido todavía. El segundo punto es no oponerse al celo espontáneo. Allen sigue: si el instinto natural no es contrario al orden, menos contrario aún es el espíritu divino, pero ambos pueden ser puestos en oposición al orden establecido. Allen tuvo muchos años criticando al orden tradicional dentro de la iglesia anglicana. Sin embargo, la ley de espontaneidad estaba a su lado. La Iglesia Nacional de la Autoridad Misionera Extranjera por la Revolución China. La Revolución China, aunque era violenta, ayudó en gran manera a librar a la iglesia en la China de los puestos y poderes extranjeros. Es una de las grandes paradojas de la historia humana que ayudó al desarrollo espontáneo de la iglesia. Ok. Ahora, no sé si eso pasó en Venezuela. Si los misioneros, como Sí. yo, no pudieron entrar, ¿cuál fue la reacción de la iglesia en cuanto a la obra misionera? Bueno, yo puedo dar un ejemplo allí, estando pastoreando una iglesia en el oriente del país, en Puerto La Cruz, y trabajábamos con los pueblos indígenas en Amazonas. Tuvimos esa experiencia, porque una vez que por cuestiones políticas, pues los misioneros de las nuevas tribus, o llamados de las nuevas tribus, fueron expulsados del país, se vio en la necesidad de que la iglesia se activara, porque sencillamente dependía de los misioneros que estaban allá en la selva. Las iglesias locales, las iglesias indígenas, pidieron ayuda. En nuestro caso particular, muy específico, fuimos con ellos, establecimos algo así como un instituto bíblico para los mismos indígenas, formando a los pastores, a los líderes, para que ellos mismos compartieran la enseñanza, la preparación bíblica y teológica, y realmente fue de gran bendición, porque hoy en día las iglesias, en nuestro caso las iglesias bautistas en los pueblos indígenas, se han multiplicado de una manera exponencial, y por el ministerio de los propios indígenas. Recuerdo yo en una oportunidad que estuve compartiendo enseñanza con pastores y líderes indígenas de 7 etnias diferentes, y yo tenía al mismo tiempo 7 traductores diferentes en sus propias lenguas, que yo no sabía si ellos realmente estaban diciendo lo que yo estaba diciendo, pero luego de eso fue una multiplicación tremenda, porque ya llegó un punto en que no necesitamos ir más, porque ellos mismos se multiplicaron y han crecido hasta el día de hoy de una manera maravillosa. Se sembró la semilla a través de la enseñanza, a través de la capacitación, se les puso la responsabilidad a ellos, y ellos ya no necesitaron más ni de los misioneros americanos, ni siquiera de los misioneros y de las iglesias criollas, sino que los propios pueblos indígenas, las propias iglesias indígenas son las que hoy en día llevan el control, el desarrollo, la evangelización entre ellos mismos y entre los diferentes pueblos indígenas. Yo quiero decir que en Venezuela quizás es un caso un poco diferente a otros países de América Latina, porque en Venezuela, por ejemplo, la iniciación de la obra como tal y de la convención bautista fue algo más nacional, fue algo nacional y no extranjero. Entonces, el crecimiento de la obra nunca ha sido dependiente en una forma, vamos a decir, absoluta o media absoluta de las misiones extranjeras. Más bien siempre había un crecimiento de la obra nacional y la obra, por decir, la Junta Misionera Internacional. Y hubo mucho, algunas veces trabajaron juntos, pero muchas veces hubo ruptura en el trabajo con ellos.
¿por qué la Iglesia Nacional siempre o se resistió al paternalismo? Entonces, siempre trató de crecer, sí con apoyo, pero no, no con una dependencia extrema. Entonces, cuando vino la pandemia, ya nosotros teníamos casi 30 años sin tener misioneros americanos en Venezuela. Entonces, la obra realmente no, cuando vino la pandemia salieron quizás unos 5 o 6 misioneros, pero que no tenían una obra nacional, sino que apoyaban quizás alguna iglesia en algún estado, en alguna región del país, pero no era algo, no era algo muy notable. Y la obra, por ejemplo, la Convención Nacional Bautista de Venezuela, ellos tenían más de 30 años sin tener ese tipo de ayuda extranjera para su funcionamiento. Entonces, en Venezuela, ahora, por ejemplo, y en este tiempo hay el desarrollo que ha tenido las iglesias, por ejemplo, de 250, 300 iglesias nuevas en los últimos 20 años, no han sido plantadas por misiones extranjeras, sino ha sido las mismas iglesias locales que han desarrollado la obra. A veces, por ejemplo, aquí estamos en un proceso que quizá antes por las iglesias, la Junta Misionera Internacional jugó un papel muy importante en ir a muchas ciudades y establecer las primeras iglesias. Luego, la obra nacional entonces establecía iglesias en muchos estados, en muchas ciudades. Pero ahora ni siquiera es la obra nacional, ahora es la iglesia local la que está desarrollándose y plantando nuevas iglesias. Muy interesante. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, vamos al próximo día. Terminamos con una semana, ¿verdad? Y si alguien... ¿Hay algún voluntario, alguno que quisiera hacerlo, de los que no lo han hecho, que quiera tener esta lectura, la última por hoy? Yo, Jesús Pinto. Jesús Pinto, ok. Lección 1, día 7, principio de expresión espontánea 7. Al leer el libro de Roland y después comparar sus enseñanzas con lo que pasó después de la Revolución China, se nota que Ale tiene razón. Sin embargo, si vamos a aplicar los principios de la expresión espontánea, una de nuestras iglesias y misiones tradicionales, vamos a encontrar la misma resistencia que el confronto. Pero hay esperanza. El mismo Dios está en control y Él mismo reino viene. Lo que sea, sea lo que sea. Hay que reconocer algo que no puede ser parado. Es peligroso restringir lo que no puede ser aplastado permanentemente. Página 15. El reino de Dios viene. La iglesia va a ser edificada. Los elegidos van a ser salvos. La santificación ganará a pesar de nuestros errores. Y el pueblo de Dios va a ser glorificado. Y entrar a la Nueva Jerusalén. Somos optimistas porque en Cristo somos más que vencedores. Cristo nunca ha perdido la batalla. La referencia a Mateo 16, 16 a 18. El poder de caer es el poder de levantarse. No se puede resolver el problema de caer simplemente por poner más leyes o ser moralista. El evangelio implica la transformación del mal a lo bueno por medio del evangelio. Hay que distinguir entre la moralidad y la santificación.
Los mormones, por ejemplo, son moralistas en algunas cosas, aunque tengan una historia de poligamia. Ellos dicen que ahora son pro familia. Como buena familia, los padres enseñan a su hijo que Dios, el Padre, tiene un Padre, no es eterno, que Dios Padre tiene carne y hueso, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nació como el primer hijo espiritual. Por favor, ¿puedes subir? Sí. Ahí que es familiar de Lucifer. La familia mormón tiene a sus hijos presos en la idolatría, que va en contra de los primeros 4 mandamientos, que va en contra de la gran comisión y viola la primera parte de la regla de oro. Amarás a Dios, el Dios verdadero, sobre todo. ¿Quiénes son los padres? El cristiano debe reconocer que son pecadores, han caído y sin fe en Cristo van a hundirse. Como Pedro, cuando trató de caminar sobre el agua sin mirar a Cristo. Cristo es el Evangelio. No es que Cristo tiene el Evangelio, sino al mirar a Cristo por fe, Él nos llena con más fe. Ahora, si no tenemos al Cristo verdadero, no hay resolución auténtica en nuestro conflicto con el pecado. Cuando estuve, me imagino, en un aeropuerto en Brasil, en abril del 2012, un joven comenzó a hablar conmigo. Era mormón. Después de escucharle hablar sobre las maravillas del mormonismo, incluyendo el aprecio que tiene para la familia, él dijo que tenía problemas con alguno de los 10 mandamientos. Él dijo que no pudo cumplir el 7º mandamiento. Es porque no tiene fe auténtica para vivir en el cumplimiento del 7º mandamiento. Perdón, es porque no tiene una fe auténtica para vivir en el cumplimiento del 7º mandamiento. Una cosa es tener ideales, otra cosa es vivir en la realidad del cumplimiento de la ley por medio del Evangelio de Cristo. Punto. Ok. Muy bien, gracias a todos que han leído. También, si alguien quiere hacerme el gran favor, voluntariamente corregir mis errores, sería una buena aplicación a nuestro curso de hoy. Y simplemente añadir en letras rojas lo que falta o quitar palabras que erróneamente están locadas. Pero gracias, hermanos y hermanas, por compartir esta primera parte del curso. Los principios son excelentes y creo que ustedes están viviendo esta época de crecimiento libre de la iglesia en Venezuela. He notado en mis conversaciones con el hermano Eliezer y con sus actividades como iglesia en discipulación, que de verdad el Señor está haciendo una obra muy importante en Venezuela. Muchas personas han ingresado a la iglesia y algunos entran por la puerta de la necesidad. Pero todos tenemos necesidades y Dios de una manera u otra está respondiendo como buen padre que es y nos llama para ser parte de la familia de Dios. No sé si alguien quiere dar algunas observaciones o testimonio en cuanto a los temas de esta noche. Sí, cuando hablábamos sobre el aspecto social de la iglesia, vino a mi mente
el lema ahorita de nuestra convención, que es pasión y gracia. Yo creo que la base de todo lo que nosotros podemos hacer por el hombre, por supuesto que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso es realmente pasión. Pero también creo que es algo que nosotros debemos pensar. Cuando hay cuando hay debilidades o necesidades alrededor de nuestra iglesia o nuestra comunidad, creo que tenemos oportunidad de ministrar y de servir. Y tenemos la oportunidad de hacer yo diría, un trabajo muy espontáneo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra propia creatividad, pero por supuesto basado pues en la palabra del Señor Jesús. Cristo, por supuesto, siempre será nuestro mejor ejemplo en todo lo que refiere pues al trabajo de la iglesia local. Jesús, por supuesto, que predicó el evangelio, pero también Cristo sanó a los enfermos. Cristo también dio de comer a los necesitados, a los hambrientos. Y el Señor también se acercó a ellos, los abrazó y les escuchó. Yo creo que esta es una gran oportunidad de nuestras iglesias hoy en día, de llegarnos a la gente en sus propias necesidades, porque las necesidades son múltiples, muchísimas necesidades. Y yo creo que la iglesia está para ministrar a la gente, a las personas en sus diferentes necesidades. Y eso es compasión y gracia. Muy bien. Muchísimas gracias, hermanos. Bueno, hemos iniciado el curso. Voy a pedir al hermano Eliezer que baje la copia del libro de Allen. ¿Usted tiene una copia digital, hermano? Sí, yo tengo. Ok. Y me gustaría que eso sea la lectura para los estudiantes. Y el libro es muy utilizado por muchos cristianos a nivel mundial y tiene buenos principios para nuestra consideración. Pues tenga mucho éxito en el curso, que las lecturas sean bendecidas y que podemos espontáneamente, ¿verdad?, responder sirviendo al Señor según los dones y talentos que Él nos ha dado y la vocación que nos ha dado de ser padre, madre, hijo, hija, pero también pastor, esposa del pastor, anciano, diácono, misionero, evangelista, discipulador, ¿verdad? Que sea de gran bendición. Bueno, Eliezer, la conclusión es suya. Ok. Gracias, doctor Cornelio. Va a ser ha sido muy interesante poder tener este tiempo. Va a ser muy interesante cada semana las interacción, la presentación de los temas que vamos a desarrollar cada uno de los estudiantes, y creemos que va a ser de gran bendición para afirmar, establecer bien los principios para el crecimiento de la iglesia. Nosotros ayer estaba pensando pensando y leyendo sobre la familia, especialmente desde Jacob o desde Abraham, y la multiplicación de la familia del pueblo de Dios, porque decía que después que Dios se apareció a Abraham, después de 25 años, tuvo su hijo de la promesa. Entonces, vamos a contar Abraham, Sara y Isaac, 25 años.
Pero después Isaac necesitó 60 años para multiplicarse. Y entonces serían 60, 80, en 85 años, entonces eran 6, más o menos. Y después, entonces, Jacob necesitó 60 años para tener sus 12 hijos y una hija. Si sumamos, son 145 años, entonces unas 19 o 21 personas. Y después 60 años más de Jacob cuando fue a Egipto, eran 66 personas, 70 incluyendo a José y a sus hijos. Pero entonces eran 70 personas, pero eran en 205 años, eran 60 personas solamente. Pero después 450 años o 400 años eran millones, 2 millones, 3 millones y todo eso. Entonces el crecimiento de la iglesia a veces es posible en algunas partes, puede ser lento también, pero es bueno tener los buenos principios establecidos, porque si hacemos lo correcto, si hacemos bien nuestra parte o respondemos bien a lo que Dios quiere hacer, como Pablo dijo, el crecimiento lo da Dios, pero es necesario que nosotros hagamos lo que a nosotros nos toca. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Entonces, si aprendemos bien los principios, y para el crecimiento de la iglesia y aplicamos en nuestra iglesia todos estos principios que podemos aprender a través de este curso, yo creo que va a ser una gran bendición para nuestras iglesias. Y muchas gracias por su tiempo con nosotros. Ha sido muy bonito ver a nuevos estudiantes que no lo conocían y que hoy pudieron verle, pudieron escucharle y seguramente van a conocer mucho de usted a través del testimonio en el curso. Y los estudiantes, bueno, abrimos nuestro grupo por WhatsApp y organizamos cómo vamos a desarrollar las clases. Yo le envío todo lo necesario y de todas maneras nos organizamos esta semana para el lunes ya arrancar lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Si tienen alguna otra pregunta, algo más que añadir, pueden hacerlo porque ya estamos para terminar. Aunque no estuve allí presente, me vieron. Gracias, hermano, por esta oportunidad, pastor. Dios les bendiga y creo que va a ser de bendición este tiempo que vamos a tener estas 5 semanas. Ok, hermana Bebel. Bueno, así que entonces vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y así terminamos este tiempo. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad que nos diste de tener al doctor Cornelio con nosotros. Gracias por el tiempo para enseñarnos. Gracias por todos los pastores, los hermanos, todos los que pudieron estar, participar. Y gracias por lo que tú vas a hacer, lo que este curso y este tiempo va a significar para nosotros. Y sabemos que todo esto lo hacemos con tu asistencia, tu dirección y tu bendición, porque tú eres el maestro que nos enseña provechosamente. Queremos darte gracias. Queremos pedir que bendigas al hermano Cornelio en su vida, en su familia, su esposa, su salud. Le bendigas en este viaje que él va a tener para Haití en estos días, que cuide su seguridad, que le guardes de todo peligro, de todo mal, que su presencia sea de gran bendición para la iglesia allí y que él pueda tener un buen ida y retorno a su lugar y pueda tener para contar las maravillas tuyas en medio de tu pueblo.
Bendice nuestras iglesias, bendice tu obra, síguenos ayudando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.